Bienvenidos una vez más aquí al mensaje. Es una bendición poder estar con ustedes y compartir este tiempo domingo a domingo. Hemos inaugurado en este mes de mayo la serie La Trampa del Miedo y el domingo anterior estuvimos en la primera parte de nuestro mensaje Enfrenta tus miedos. ¿Cómo enfrentarlos? Esa es la pregunta que estamos contestando a Biblia abierta. Y es en este texto bíblico que damos comienzo a esta segunda parte de mensaje. Job capítulo 3 en el verso 25, vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: lo que yo siempre había temido, dice Job, me ocurrió. Y pongo acá esta nota para luego hacer un comentario inicial. Debemos, queridos hermanos, es un deber, es una responsabilidad, enfrentar lo que tememos para cerrar puertas a lo malo. Recuerden que dijimos en algún momento que uno de los efectos del temor es que se da puerta abierta a lo malo. Y Job lo expresa, lo revela de esa manera. Job advierte que cosas que él había temido en su vida se convirtieron o se hicieron una realidad. Eso significa entonces que nosotros no podemos jugar con el temor. Lo advertimos, hay que trabajar con él. Y decíamos el domingo anterior que es la voluntad del Señor que vivamos nosotros libres del temor. Esa es la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo enfrentar nuestros miedos? ¿Cómo enfrentar el miedo? ¿Qué hacer? Bueno, en esta segunda parte, 3 respuestas más a las 3 que ya dimos el domingo anterior. En primer lugar, hay que reconocer que Dios está. Así, que Dios está. ¿Qué significa esto? Que no solo estás tú y tus miedos. Hay cosas que están activadas, que han activado miedo, que han activado temor en nuestra vida. Cuando nos quedamos nosotros poco conscientes de que Dios está con nosotros y que Dios está en nosotros, esas cosas toman una fuerza, toman una dimensión que no la van a tener si nosotros asumimos y afirmamos presencia de Dios en nuestra vida. Porque la presencia de Dios en nosotros y con nosotros, queridos hermanos, no es una presencia decorativa, no, es una presencia activa. Atención a esto, Dios está activo, Dios está presente en nuestra vida. Y esa conciencia, esa mirada, advertir a Dios presente en nuestra vida, hace entonces, insisto, que nuestros temores se debiliten. Atención a este texto que vamos a citar, que es el segundo del mensaje, para dar base bíblica a esta primera respuesta. Juan capítulo 6, en el verso 20, siempre leído de la Nueva Traducción Viviente, dice: pero él exclamó, no tengas miedo, yo estoy aquí, le dice Jesús. ¿A quién está diciendo Jesús eso? A Pedro. ¿Recuerdan ustedes el texto cuando Pedro se atrevió a enfrentar sus miedos, que lo tocamos el domingo anterior también? Y Pedro saltó a las aguas. Pedro era un pescador, saltó a las aguas y se atrevió en medio de un ambiente de miedo a hacer lo que los demás no hicieron. Fue a las aguas, se lanzó allí y estando en medio de eso, Pedro se comenzó a hundir. Pero, ¿qué pasa? Los discípulos están ahí y están todos aterrorizados en medio de todo ese episodio donde Pedro decide saltar, pero antes de eso, los discípulos están todos aterrorizados. Y Jesús lanza una palabra para ellos. Les dicen que no hay que tener miedo, que Él está allí. Y es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros, queridos hermanos. En medio del temor, tú tienes que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios que te dice: no estás solo, no estás sola, no solo está esa situación que te está haciendo temer, sino que yo estoy aquí. ¿Dónde está Dios? La gente se pregunta a veces: ¿dónde está Dios en medio de esto que estoy viviendo? Que me hace tener inseguridad, que me hace tener miedo. Bueno, Dios está allí, Dios está presente. Y tienes que advertir esa presencia de Dios como Dios trató de afirmarla en el corazón de los discípulos en medio de ese momento de terror que estaban viviendo y de miedo, y que, dio como resultado que Pedro cruzara esa línea y saltara hacia las aguas. Así es que
esta es la primera parte de respuesta. Qué importante es que nosotros enfrentemos nuestros miedos sabiendo de que Dios está con nosotros. O sea, no vamos solos a enfrentar, vamos de la mano del Señor. Y eso hace una gran diferencia cuando tú, insisto, eres consciente de que aquel que puede disipar el temor, que aquel que puede resolver tus asuntos, que aquel que tiene el poder para hacerlo, está ahí, está presente y está activo en nuestra vida. Es Jesús quien se lo dice a los discípulos en medio de aquella barca. Y es Jesús quien nos dice a nosotros también en esta oportunidad: no tengan miedo, yo estoy aquí, yo estoy allí en medio de lo que están viviendo. En segundo lugar, ¿qué hacer para enfrentar nuestros miedos? Hay que quitar la mirada y atención de lo que provoca los miedos. ¿Recuerdan ustedes que dije el domingo anterior que hay una fuente de nuestros miedos, de nuestros temores? Pues a veces el estar nosotros demasiado concentrados en lo que provoca y es la fuente de nuestros miedos hace precisamente que vivamos en ese ámbito de temor. Esa concentración desmedida es lo que estimula, queridos hermanos, el temor. Cuando tu atención está solo en aquello, tu mente está puesta en eso, tu mirada está puesta en esto, estás concentrado solo en eso, entonces tú comienzas a ver demasiado tu entorno, tú comienzas a ver demasiadas noticias, tú comienzas a fluir demasiado lo que está pasando a tu alrededor, tú comienzas a concentrarte demasiado en lo que tus sentidos te están comunicando y tú corres el riesgo de abrir puertas, como hizo Job, para que el miedo entonces encuentre espacio en tu vida. ¿Qué hay que hacer? Quita tu mirada y tu atención de aquello en lo que provoca tus miedos. Aquí el verso del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 30, y aquí entonces vean ustedes, aquel Pedro, que ya lo describimos hace un ratito atrás, salta de la barca y va a Jesús caminando sobre el agua. A la voz, está respondiendo a la invitación. Él reta a Jesús y Jesús le dice: ok, ven hacia mí. Entonces Pedro comienza a hacer lo que él sabe que naturalmente no se puede hacer. Es caminar sobre las aguas, porque Pedro es un pescador, tiene experiencia, sabe que eso no se puede hacer. Pero él sabe que si Jesús lo está invitando, Jesús tiene el poder para hacerlo caminar sobre las aguas. Pero ¿qué ocurre un momento? Pedro se desconecta de Jesús. Y dice la Escritura acá, cuando vio Pedro el fuerte viento y las olas, ¿qué ocurrió? Se aterrorizó y comenzó a hundirse. Es así, cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, cuando quitamos nuestra mirada de Dios, cuando comenzamos a solo advertir que estamos nosotros, y como decía en el punto anterior, estamos nosotros y nuestros problemas, nosotros y las situaciones de nuestro entorno, nosotros y los vientos contrarios, nosotros y las cosas que tratan de afectarnos. Entonces nos sentimos en una orfandad, nos sentimos solos, y eso hace que nos debilitemos. Por eso no podemos estar concentrados en nuestro entorno. El entorno son esas olas, son esos vientos contrarios, las cosas que están ahí comunicándote que te va a ir mal, que no vas a salir adelante, que no vas a poder. Si tú le das cabida a eso, si tú comienzas a dejarte gobernar por eso, eso te va a hundir, querido hermano. Eso te va a hundir. Pero si tú tomas la decisión de sobreponer tu mirada, es decir, está eso es una realidad natural, pero la realidad natural no es la única realidad. Lo natural es parte de lo real, porque hay una realidad espiritual también. Y tú entonces levantas tu mirada, superas eso, barrera de lo natural, y entonces te conectas con lo sobrenatural de Dios. Pedro había caminado en lo sobrenatural. Pero así ocurre, a veces nosotros tenemos momentos en que transitamos en lo sobrenatural, pero si quitamos la mirada de Dios, podemos caminar en lo natural, y en lo natural nos vamos a hundir. En lo natural tú no vas a tener la posibilidad de pagar lo que tienes que pagar, en lo natural quizás tú no vas a poder salir de lo que estás viviendo, pero en lo sobrenatural sí. Lo natural te va a decir: no podés, nunca vas a salir, y el miedo te va a alcanzar. Pero lo sobrenatural de Dios te va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
y vas a recibir entonces ese mensaje, esa palabra de Dios que hará que tú superes lo circunstancial. Puesta la mirada, como dice la Biblia, en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Tercera respuesta a cómo enfrentar los miedos tiene que ver precisamente con esto último que mencionaba, el tema de la fe. Hay que sustituir miedo por fe. Miedo por fe. ¿Qué significa? Entre más estimules tu fe, querido hermano, menos miedo vas a tener. Eso es así. Entre más estímulo de la fe, menos miedo. Entre menos estímulo de la fe, más miedo. Eso es. Entonces nosotros necesitamos más fe. Más fe equivale a menos miedo. El Evangelio según San Marcos, capítulo 4, en el verso 40, es el último texto que vamos a citar, dice lo siguiente. Luego Él les preguntó, ¿quién? Jesús. ¿Por qué tienen miedo? La pregunta. Y vean ustedes que esta pregunta tiene otra pregunta adicional. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Qué Jesús está diciendo? Tienes miedo porque no tienes fe. Porque si tuvieses fe, no tendrías miedo. Por eso les digo que hay que sustituir miedo por fe. Hermanos, la fe no la podemos producir nosotros, los seres humanos. La fe a uno le viene por el oír a Dios, el oír la palabra de Dios. Por eso decía hace un momento atrás, y todo esto está concatenado, nosotros necesitamos advertir que Dios está con nosotros para enfrentar nuestros miedos. Necesitamos advertir que debemos estar conectados con Dios y con lo sobrenatural de Dios y no con lo natural y circunstancial, porque eso va a estimular el miedo más bien. Conectados con Dios, el miedo se disipa y crece la fe. La fe viene por el oír a Dios, el estar conectado con Dios, el oír su palabra, el relacionarte con Dios permanentemente, el estar dispuesto a oír lo que Dios dice. Y lo que Dios dice muchas veces no es lo que el mundo te va a decir, no es lo que las circunstancias te van a decir. Dios te va a decir todo lo contrario. Pero eso va a hacer que el miedo se debilite y la fe crezca en tu vida. Por eso la Escritura misma indica que la fe es tan importante que sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita ir a través de la fe, y la fe nuestra en Jesús vence cualquier miedo, queridos hermanos. Así es que 3 consejos finales para enfrentar nuestros miedos. En primer lugar, hemos dicho, hay que reconocer que Dios está con nosotros. Dios está ahí. Así como Jesús le dijo a sus discípulos en aquella barca, no tengan miedo, yo estoy aquí. Jesús nos dice hoy a nosotros que andamos en la barca, también por estas aguas turbulentas de este mundo, no tengas miedo. Jesús te dice a ti en esta hora, no tengas miedo, yo estoy allí, estoy contigo, estoy presente y estoy activo. También es importante, queridos hermanos, para vencer nuestros miedos, quitar la mirada y atención de lo que provoca nuestros miedos. ¿Y qué provoca nuestros miedos? Las circunstancias. Ya lo vimos con Pedro. Pedro salta al agua. Cuando va poniendo su mirada en Jesús y respondiendo a lo que Jesús le está diciendo, él va con fe y va caminando sobre el agua, sobrenaturalmente. Pero una vez que quita su mirada de Jesús y comienza a ver lo que no tiene que ver, se hunde por el miedo, por el terror que siente. Y finalmente, queridos hermanos, es importante sustituir miedo por fe. Crece tu fe, el miedo se debilita. Crece tu miedo, la fe se va a erradicar. Y la fe solo se logra conectado con Dios permanentemente. Así es que Dios es vital para poder, de la mano de Él, enfrentar y vencer nuestros miedos. Pero lo bueno es saber que Dios está con nosotros, lo vuelvo a mencionar, y está dispuesto a acompañarnos en estos procesos para enfrentar y vencer nuestros temores. Espero, queridos hermanos, que la serie de este mes, La trampa del miedo, haya sido útil para ustedes a través de esto que es el mensaje, y prepárense desde ya para lo que será la serie del mes de junio, que viene también con alto contenido de bendición para sus vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, de tu mano, sin perderte de vista. Ayúdanos a enfrentar nuestros miedos, conscientes de que tú estás con nosotros.
esa misma palabra que le entregaste a tus discípulos en aquella barca, la entregas hoy a nosotros. Yo estoy aquí. Tú no estás lejos de nosotros. Tú no estás desconectado de nosotros. Tú estás presente, conoces cada situación de nuestra vida y eso nos da paz. Saber que estás cerca y no lejos para acompañarnos en todas nuestras situaciones de vida. Gracias, Señor, también que puesta la mirada en ti y no en lo que nos rodea, podemos afirmar esa fe que es vital para que el miedo se debilite y la fe crezca. Fe que es necesaria para creer que sin importar la circunstancia que estamos viviendo, Señor, saldremos adelante. Sin miedo enfrentamos porque vamos de tu mano. Así como David enfrentó al gigante Goliat y lo venció en el nombre del Señor, así nosotros enfrentamos y vencemos nuestros temores en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Que la paz tuya alcance cada mente y cada corazón y que pongamos en práctica lo que nos has entregado a lo largo de este mes de mayo. Con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, los bendigo y los invito desde ya para que inauguremos serie del mes de junio el próximo domingo, aquí en El Mensaje. Bendiciones.